En este video estaremos viendo el método de Keep Shape Parity para Score One. Este método, en resumidas cuentas, lo que hace es evitar que obtengamos paridad. Lo que vamos a hacer es determinar si tenemos o no paridad y dependiendo del caso usaremos un caso para cuando tengamos paridad y otro caso para cuando no la tengamos. Determinar si tenemos o no paridad dependerá de 6 pasos. Estos son: el primero, leer si tenemos paridad en las aristas negras, luego en las esquinas negras. Lo mismo para las aristas blancas y para las esquinas blancas. Estos serían los 4 primeros pasos. Los 2 últimos pasos consisten en mirar la posición en la que se encuentran nuestras aristas y nuestras esquinas. En cada uno de estos 6 pasos podemos o no obtener paridad, de forma que mentalmente debemos crear un contador que empiece en 0. Y cada vez que hagamos uno de los pasos, si en este paso obtenemos paridad, deberemos agregar un número a nuestro contador. Por dar un ejemplo, si en nuestras aristas negras obtenemos paridad, entonces añadiremos un 1 a nuestro contador. Luego, supongamos que en las esquinas negras no obtuvimos, sigue en 1. Luego en nuestras aristas blancas tampoco obtuvimos, sigue en 1. Luego en nuestras esquinas blancas sí obtuvimos, entonces ahora sería 2. Y supongamos que en los 2 últimos pasos solamente volvimos a obtener paridad una vez. Entonces al final nuestro contador quedaría en 3. La idea es que si nuestro número final es impar, contará como paridad, y si es par, será no paridad. Para poder explicar estos 6 pasos voy a utilizar este caso de aquí que se llama 8 estrella. Antes de ir con el ejemplo necesitamos conocer 2 conceptos bastante importantes que son prácticamente en lo que se basan estos 6 pasos que vamos a seguir. El primero de estos es la counting position o posición de conteo. Esta, en resumidas cuentas, lo que nos dice es desde dónde debemos empezar a contar cada uno de los shapes o de las figuras como tal. En este caso en específico, el conteo para las aristas empieza desde aquí y termina aquí. Y para las esquinas empieza desde aquí, luego sigue acá, luego empieza desde acá para abajo, da toda la vuelta y terminaría acá. El otro concepto que debemos conocer es el orden de los colores. Como dije al principio del video, tenemos que mirar si tenemos paridad en nuestras aristas y esquinas, tanto negras como blancas. Esto se logra mirando en qué orden están los colores. Esto se basa también basado en la counting position, o sea, se leían en este orden, siempre en el orden de las manecillas del reloj. Entonces aquí pues un ejemplo sería que tenemos rojo, verde y naranja. Rojo, verde, naranja significa no paridad. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, si hiciéramos un poquito de matemáticas, descubriríamos que hay 24 posibles casos en los cuales se pueden ordenar nuestros 4 colores en 3 posiciones sin repetirse. De estos 24 casos, 12 serían para cuando hay paridad y los otros 12 para cuando no hay paridad. En este caso dijimos que teníamos rojo, verde, naranja y que esto era no paridad, y como lo podemos ver está aquí, rojo, verde, naranja. Podríamos memorizarnos todos los casos de paridad y no paridad, pero esto sería bastante complicado y un poco una pérdida de tiempo. Una manera muchísimo más sencilla de hacerla es fijándonos en los colores opuestos que tenemos de nuestros 3 colores, y de estos eliminaríamos uno, quedando así con 2 colores no opuestos. De estos colores no opuestos, los únicos que nos interesan son cuando tengamos rojo y verde juntos y naranja y azul juntos. Estas 2 combinaciones significarán paridad. Para saber qué color debemos eliminar, debemos tener en cuenta en dónde se encuentran nuestros colores no opuestos. Si nuestros colores no opuestos se encuentran en primera y segunda posición, eliminaremos el que está en segunda posición. Si se encuentra en segunda y tercera posición, eliminaremos el que está en tercera posición. Y si se encuentran en primera y tercera posición, eliminaremos el que se encuentra en primera posición. Con esto ya dicho, podemos volver a nuestro caso ejemplo y aplicar esto que acabamos de enseñar. Como acabamos de decir, en el primer caso tenemos rojo, verde y naranja. Rojo, verde y naranja. En este caso los opuestos están en primera y tercera posición, así que eliminamos el primero. Verde y naranja no es paridad, así que nuestro conteo imaginario o mental sigue en 0. En el caso de las piezas negras tenemos verde, naranja y azul.
en este caso están en primera y tercera posición, eliminamos el que está en primera posición. Naranja y azul sí significa paridad, entonces tenemos un 1 en nuestro conteo. Ahora vamos con las esquinas, en este caso tenemos verde, rojo y naranja. Verde, rojo, naranja, en este caso serían los segundo y tercera posición, eliminamos tercera posición y tenemos rojo y verde. Rojo y verde significa paridad, así que nuestro conteo ahora es 2. Aquí tenemos en las esquinas blancas naranja, rojo y azul. Naranja, rojo están en primera y segunda posición, así que eliminamos el que está en segunda posición y nos quedamos con naranja y azul. Naranja y azul significa paridad, entonces nuestro conteo mental ahora es 3. Estos han sido los 4 primeros casos. Como pueden ver, utilizamos prácticamente el mismo concepto. Miramos los 3 primeros colores, miramos el tema de cuáles son los opuestos, eliminamos y trabajamos con los no opuestos. Los 2 últimos pasos tienen un poquito que ver con la counting position. Como dije, empezábamos aquí en 1, luego 2 y 3 y pa. En este caso lo que haremos será ver las posiciones en las que se encuentran nuestras piezas negras y nuestras piezas negras, tanto esquinas como aristas. Esto lo haremos mirando las posiciones impares del grupo de esquinas y de aristas. Como dije, este era 1, entonces es impar, este sería 2, este sería 3, 4, 5, 6 y 7. Yo lo que hago es poner mis dedos en donde están los números y las posiciones impares y reviso cuántas hay. En este caso hay 1, 2, 3, 4. Entonces, si el número de piezas negras en las posiciones impares es par, significa no paridad. Como pudimos ver, tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 es un número par, así que no añadimos ningún número a nuestro conteo, porque, como acabo de decir, solamente será cuando sea impar. Nuestro conteo sigue en 3. Ahora, para las aristas, esta es 1, 2, 3, 4, 5 y lo mismo. Pongo mis dedos en las posiciones impares y como podemos ver solamente tenemos 1 y 2. Entonces tampoco debemos añadir nada. Entonces, al final nuestro conteo mental quedó en 3. En este caso en específico, el 3, el impar, se soluciona de forma directa. En caso de haber obtenido un número par, en mi caso, porque depende un poco de la counting position, pues sería mover esto. Pero se puede mover hacia acá o hacia acá, no importa. Pero como obtuve un número impar, la solución en mi caso sería hacerlo de forma directa, scallop, scallop, barrel, barrel, kite, kite, square, square. Y en este caso, como podemos ver, hemos obtenido una G arriba y otra G abajo, que al final del día significa no paridad. Bien, ahora que hemos visto el ejemplo puede surgir la duda. ¿Cómo aprender todos el resto de casos? Ya que son los 90 casos de CubeShape con sus 2 soluciones, una para cuando hay paridad y otra para cuando no hay paridad. Algo importante que debemos saber es que más que difícil es simplemente muy extenso, porque como pudimos ver, los 6 pasos que utilizamos no son realmente tan complicados. Los 4 primeros siguen las mismas reglas y los 2 últimos siguen también sus mismas reglas, no es algo así tan complejo. Mi recomendación sería que si lo van a aprender, aprendan un caso al día, probablemente de lunes a viernes o de lunes a sábado, y luego el fin de semana practiquen los casos que aprendieron durante la semana. Otra cosa muy importante es realizar unos apuntes. Esto sirve porque hay casos que pues se nos pueden olvidar, pueden haber días en los que no podamos practicar y cuando volvamos resulta que no nos acordamos cómo se resuelve. Y para lo que nos servirían estos apuntes sería simplemente para revisar nuestro caso y decir, ah vale, se resolvía de tal forma. En cuanto a los recursos, los que yo utilicé fue la página web de #Cuber y el video de ella. Es un video bastante bueno, está en inglés por si les interesa, dejaré links en la descripción. Y algo que también me sirvió mucho fue la lista de reproducciones de CubeMaster. Otro que también tiene una lista de reproducción es Diego Brizuela. Yo la verdad es que no la he usado, pero pues está en español, así que deberían revisarla.
Antes de finalizar les voy a explicar algunas cosas que necesitan saber, y estos son los casos espejo. Resulta que en este caso pues lo revisamos desde aquí, ¿sí? Muy bien todo, pero puede que en ocasiones por obligación tengamos que hacerlo desde aquí, al revés. Aquí, ¿qué deberíamos hacer? ¿Leerlo así o cómo? Pues en realidad lo que yo suelo hacer es lo leo en el mismo sitio así, pero recordando que voy a tener que voltear. En este caso en específico, el mirror, que es como se le denomina esto, no cambia nada. Pero hay otros casos en los que el mirror cambia por completo la solución. Por ejemplo, habrán casos en los cuales se resuelva desde al frente, y cuando estemos en mirror deberemos resolverlo desde atrás. En este caso simplemente lo leemos de la misma forma y lo resolvemos. Un tip importante para los casos de estrella es que además de cambiarse la paridad con esto, también se cambia haciéndole un 6 a todo el shape. Bueno, también abajo, porque al fin y al cabo esto sería 1, 2 y 3. Entonces sería también como hacer el cambio. Esto nos sirve, por ejemplo, para este caso en específico, en el que yo lo tengo desde acá así, y por comodidad lo leo desde acá porque me queda el slice aquí. Entonces lo leo por aquí y me sale, digamos que un número impar. Como acabé de decir, en mi caso impar es directo. Pero ¿qué pasa si yo entonces digo, bueno, pues lo ejecuto directo pero desde acá? Si lo hago desde acá habré cambiado por completo la paridad. En ese caso lo que puedo hacer es ejecutarlo desde atrás o girarlo por completo y girar este también. Para este caso podríamos hacerlo desde aquí porque no es realmente incómodo, pero hay otros casos de estrella que se resuelven de forma más cómoda desde al frente. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Lo hice principalmente porque no hay muchos videos en español en los cuales explique de una manera más sencilla, por así decirlo, o al menos espero haberlo explicado de manera sencilla, ya que es un método no tan complicado, pero cuesta mucho acostumbrarse. Bueno, no tengo nada más que decir, así que adiós.